Muy buenas a todos, soy César García y en este video tutorial vamos a tratar lo relacionado a creación de polilíneas mediante el comando boundar, y también vamos a poder utilizar estas mismas polilíneas para generar hatch. Es un método que yo utilizo, el tomar una polilínea que ya está definida y aplicar el hatch para un objeto y no analizando el área, ya que en muchas ocasiones puede generar esto algún crasheo del programa, se nos congela y podría cerrarse dependiendo del área. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. En este ejercicio he preparado por aquí una sencilla poligonal. Está unida mediante diferentes líneas, son líneas separadas, totalmente independientes una de la otra, y lo que vamos a hacer es generar una polilínea para para este trazo. Bien, ¿cómo vamos a poder generar esto? Uno de los comandos que podríamos utilizar podría ser join, para poder unir todas las líneas y poder convertirlas en un único objeto, en una polilínea. Pero lo que nos interesa en este caso sería utilizar un comando mucho más dinámico, que podría ser boundary. Boundary tiene un comando corto preestablecido como bo boundary. Lo que nos permite es generar polilíneas o bien regiones. Una región es una delimitación física sin una delimitación de un área, sin necesidad de tener un reflejo físico, es decir, sin que cuente como tal con la polilínea. En cambio, la polilínea genera la geometría. Vamos a ver cómo está trabajando esto. Yo, para efectos de este ejercicio, lo que voy a utilizar es un comando de vegetación, perdón, un layer de vegetación, y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a activar mi comando boundar y voy a generar una polilínea al interior de este trazo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a dar aquí un clic en Pick Points para poder agregar un área a analizar. Esta área es la que se está analizando, me está diciendo que está completamente cerrada y esto me permite generar mi polilínea. Eso sería todo. Vamos a repetir de nuevo el comando, es boundar. Boundary nos permite hacer una polilínea con un área cerrada. Esto es, aquí nos da la opción de generar una región o bien una polilínea. Vamos a trabajar con polilíneas en este caso para poder nosotros generar un hatch, ¿sí? Por ello es que normalmente utilizo la configuración por defecto como está, sino lo único sería rectificar que aquí estemos generando una polilínea. Va a detectar las islas. ¿Qué son las islas? Las islas es, por así decirlo, los espacios que estén delimitados dentro del mismo objeto. Por ejemplo, yo voy a poner por aquí dos islas de esta forma, las cuales estarían generando espacios remanentes dentro de la figura. Yo las voy a poner en el mismo layer y para cumplir con la misma característica que tiene, las voy a explotar. Es decir, son líneas separadas. Nosotros en este momento vamos a generar el boundary dentro de esta área. Bien, como se pueden dar cuenta, detecta esto como una isla, es decir, no únicamente genera la poligonal en el perímetro, sino que detecta que al interior también hay una poligonal que impide o que se resta al área original. Por ello es que está generando estos elementos. Y una vez que tenemos este tipo de elementos, es mucho más fácil trabajarlos. ¿Por qué? Porque me permite desplazarlos con muy pocos clics de selección. Me permite tener elementos únicos a manera de copia. Sobreescribe los elementos. Esta es la principal diferencia con join. Join lo que haría sería unir todas estas líneas para convertirlas en una polilínea. Sin embargo, con este comando de boundary estoy generando una polilínea que se sobreescribe a la línea original sin borrarla y sin modificarla. Esto es perfecto cuando queremos realizar algunos otros comandos como modificación de muros, etcétera. Ejemplos que ya vamos a ver o aplicaciones que vamos a ver más adelante para boundary. Entonces, esta es la manera en la que creamos un boundary. Boundary, en este caso, como una polilínea dada.
Ahora bien, vamos a trabajar una vez que tenemos un boundary con un hatch. Un hatch es un dibujo preestablecido o precargado con diferentes patrones que nos permite generar calidad. Principalmente se utiliza para la calidad en cuanto a dibujo arquitectónico, representación. Nosotros vamos a cargar aquí, vamos a hacer el simulacro de un piso en una forma de tabique tapeteado o una baldosa tapeteada que va cuatrapeada. Con esto, pues, si nosotros quisiésemos representar ese acabado de manera de dibujo, lo que tendríamos que hacer sería dibujar línea a línea y cada uno de los trazos. Para ello es que existe el comando hatch para poder generar estos dibujos automáticamente. Vamos a ver cómo podemos generarlo. Nosotros vamos a trabajar con un comando corto que es H para generar un hatch. Este hatch nos va a permitir desplegar esta ventana. Ahorita nosotros nos vamos a concentrar únicamente en esta sección de hatch y el boundary. Si se dan cuenta, por eso es que vemos estos comandos ligados. Un boundary es una polilínea, es una delimitación espacial, y el hatch está contenido por esa delimitación espacial. Por eso es que van de la mano. En este caso nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de hatch que podemos elegir. Podemos personalizarlo o bien utilizar el predefinido. Vamos a dejar esa parte por el momento así. Nosotros podemos seleccionar de una lista de los hatch disponibles los que pudiera representar lo que yo quisiera que tuviera como acabado. Esta es una forma de hacerlo por el nombre de el acabado o del dibujo, pero hay una forma aún más sencilla de poder seleccionarlo. Es dar un clic en esta ventana donde dice que es la previsualización de este dibujo. Aquí me permite entrar a una paleta de patrones con las que nosotros tenemos ya predefinidos para poder trabajar. En este caso podemos trabajar con algunos ashurados, con algunos rellenos, con algunos puntos, o bien esta es la sección otros predefinidos, en donde nosotros normalmente vamos a encontrar lo que utilizamos para la representación arquitectónica. Habíamos comentado de un acabado en tapeteado. Sería algo como esto. Vamos a seleccionarlo, voy a dar OK y automáticamente se carga. En esta sección de color, como ya hemos visto en otras ventanas, nos permite hacer una diferenciación entre qué color se va a generar este elemento. Pero recuerden, nosotros normalmente trabajamos con un color definido por layer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos asignar una calidad de impresión de acuerdo al layer en el que estamos insertando este tipo de dibujos. Ahora, la segunda parte del hatch depende de la escala. Esa la vamos a dejar un poquito pendiente para poder jugar con ella una vez que seleccionamos el área a la que le vamos a aplicar el boundary. Hay dos opciones, el hatch. Hay dos opciones para poder generar esto. Una bien, podemos dar un pick point para que le demos la instrucción a AutoCAD de que analice el área en la cual queremos generar este dibujo automático, este dibujo de patrón, el hatch. O bien podemos seleccionar objetos. Vamos a intentar ambas. En este caso, por ejemplo, yo voy a dar un pick point. El pick point es muy similar al que hicimos anteriormente con boundary. Lo que va a hacer es analizar el área. Una vez que la analiza, determina que está cerrada y que es posible confinar un dibujo de patrón dentro de una polilínea o de un área dada. Voy a dar un clic aquí y me va a permitir preseleccionar alguno de los elementos. Por ejemplo, ya estas versiones de AutoCAD son bastante predictivas. Si yo me posiciono al interior de esta área, automáticamente me está generando un patrón que me permite una previsualización de cómo podría generarse este dibujo automático. ¿Sí? Esta sería una de las primeras formas de hacerlo. ¿Por qué no lo utilizamos? En mi experiencia personal, en algunas ocasiones dependerá de qué tanto control tenemos sobre estas áreas. Por ejemplo,
si existe algún bloque que esté dentro de estas áreas y que no esté debidamente ordenado o debidamente asignado a un layer y que podamos apagar y encender de manera eficiente, vamos a generar un problema para el AutoCAD. ¿Por qué? Porque está detectando una polilínea irregular, es decir, líneas que no están totalmente cerradas, que de pronto tiene una fuga boundary y no puede generar el hatch, o bien le damos demasiado trabajo al programa cuando estamos utilizando, por ejemplo, bloques de vegetación. Si nosotros tenemos un árbol con una hoja que es una polilínea cerrada y está dentro de esta área, el programa va a requerir muchos recursos para analizar el área a la que le debe asignar el dibujo preestablecido. Es decir, podría correr el riesgo de congelarse y marcar un fatal error, que es bastante común. Entonces nosotros vamos a evitar eso. ¿Cómo? Seleccionando objetos. Esta, insisto, es una opción que yo utilizo de manera personal. A mí me ha servido bastante, pero ya es a gusto de cada uno de ustedes. Si deciden que dar un pick point está bien, adelante. Yo voy más por la cuestión de generar el hatch de acuerdo a un objeto preestablecido. ¿Por qué? Porque me permite tener el control de este tipo de situaciones. Por ejemplo, yo selecciono únicamente el perímetro de la forma y voy a manejar en esta sección de aquí abajo el preview. El preview me permite tener una previsualización en la pantalla sin corroborar o sin aceptar del todo el comando. Es una previsualización. En este caso, yo puedo ver que la escala está bastante fuera de lugar. ¿Por qué? Porque yo sé que uno de estos lados, cada uno, por ejemplo, este lado mide 5 unidades, es decir, 5 metros. Estamos hablando de que es un patio donde podemos tener elementos arquitectónicos o accesos hacia alguna de las colindancias. Entonces, está bastante grande y fuera de escala el hatch. Por ello es que vamos a manejar ahora sí la sección de ángulo y escala. En este caso tenemos una escala de 0.1. Nosotros vamos a bajarla aún más para poder previsualizar el dibujo. Vamos a dar una escala de 0.01 y vamos a manejar un preview. Este preview me permite ahora tener una visual de cómo se ha modificado la asignación de dibujo preestablecido. Aún no es una escala adecuada según lo que yo estoy buscando. Ahora vamos a ¿qué podemos hacer en este caso? Seguir bajando el valor de la escala para poder tener algo más cercano a lo que nosotros tenemos en mente. Este sigue siendo un valor bastante alto, por ello es que vamos a bajar de 0.1 a un valor de 0.002. Vamos a ver cómo se comporta. Me parece que ya está mucho más cercano a lo que nos gustaría tener como una representación. Vamos a bajarlo únicamente a 0.0015 para bajarle un poquito más el valor. Y miren, vamos a generar aquí un preview. Ahora, yo seleccioné únicamente la figura, que de hecho está resaltada como el contenedor de este hatch. Es decir, seleccioné un boundary preexistente, una polilínea, para poder contener un hatch. Pero no está haciendo el análisis de las islas. ¿Por qué? Porque únicamente le estoy pidiendo que rellene este objeto. Para poder tener esto como una isla y que el programa lo excluya, considerando que el área es la que está entre todos estos elementos. Vamos a ver cómo podemos hacer eso para que sea un poquito más fácil la explicación. Nosotros podemos agregar un área determinada para que se una a este dibujo preestablecido. Voy a agregar únicamente esta para ver qué es lo que pasa. Como pueden ver, automáticamente el programa detecta este objeto como un objeto al que debe integrarse el hatch. Bien, en este caso en particular, AutoCAD decide, está dentro del área a la que ya le había asignado el hatch. Por eso es que no puedo asignar un doble hatch. Al contrario, si está dentro de un área que ya tiene un hatch, me estás pidiendo que esté generando o que lo considere como una isla. Es decir, una poligonal que se resta a la poligonal original.
vamos a agregar otra de estas islas, otro de estos objetos, por ejemplo este. Vamos a ver qué es lo que sucede en Preview. Automáticamente lo detecta como una isla y nos permite tenerlo excluido del hatch. Nosotros también podemos restar polilíneas, es decir, restar elementos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a dar un clic aquí en Remove Boundaries y le vamos a pedir que remueva esta polilínea de la selección para poder generar el hatch. Vamos a dar un preview y lo único que ocurre es que ahora está ignorando esa polilínea y nos permite jugar con la creación de este patrón de dibujo preestablecido. Bien, entonces nosotros vamos a agregar este elemento para poder tener un hatch en todo el área. En toda el área. Ahora vamos a trabajar un poquito o vamos a ver qué es lo que sucede con ángulo. Estas dos, tanto ángulo como escala, son únicamente para modificar la estructura del dibujo preestablecido. Por ejemplo, este tapeteado ya tiene una inclinación angular. Nosotros podemos modificarla. Por ejemplo, vamos a poner aquí 45. Estamos trabajando con un ángulo de 45. Vamos a ver qué es lo que sucede. Automáticamente el dibujo rota de una línea de 90 o de 0 grados a 45 grados, lo que nos da este patrón, que desde mi punto de vista es bastante más interesante que si lo generáramos de la forma anterior. Aquí estoy viendo que tenemos, por ejemplo, estos detalles. De este lado se genera un despiece. Si yo estuviera trabajando con un hatch muy específico para poder analizar los despieces, tendré aquí despieces extra, lo que indica mayor mano de obra y desperdicio de material. Por eso vamos a poder modificar entonces nuestro punto de origen. ¿Cómo podemos hacer esto? Hatch Origin. Vamos a poder asignarle un punto de origen al hatch, desde el cual va a comenzar el despiece o su desarrollo hacia todas las áreas posteriores. En este caso, ahorita nosotros tenemos el origen de manera automática. Vamos a dar un punto, vamos a especificarle al dibujo un punto desde el cual nosotros queremos que comience a desarrollarse el hatch. Vamos a tomar, por ejemplo, este y vamos a dar un punto aquí. Vamos a ir a Preview y automáticamente corrigió el despiece que nos estaba arrojando, considerando este como el punto de origen del hatch, desplegándolo hacia la izquierda y hacia abajo. Bien, esto sería hasta el momento lo que veríamos de hatch. ¿Cuál es la intención de esto? Que únicamente nos podamos centrar en la creación de un hatch sin complicarnos demasiado y sin estar entrando a profundidad. ¿Por qué? Porque muchos de estos elementos que tiene el hatch pueden ser utilizados en futuras clases y muchas veces, como lo vimos hoy, van relacionados con otros conceptos. Por ejemplo, el de boundary. Si no entendemos un boundary, difícilmente vamos a poder hablar de un hatch. Por eso es que van de la mano estos conceptos. Bien, hasta aquí este pequeño video. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda o algún comentario, con gusto pueden dejarlo aquí abajito en la caja de comentarios y le estaremos dando seguimiento. Hasta la próxima. Espero que podamos seguir con estos tutoriales y en el siguiente vamos a tratar un poco más complejo este tema del boundary y del hatch, relacionado específicamente con muros y cómo generar calidad de dibujo con pocos clics. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.